Hola, hola, sean bienvenidos. No saben la alegría que me está causando decir esto, pero sean bienvenidos al capítulo 2 del podcast La Brecha. Primero que nada, quiero tomarme un pequeño segundo un pequeño minuto, perdón, para agradecer a todas las personas que vieron el episodio piloto, sus comentarios y sus buenos deseos. De verdad, es algo que les agradezco muchísimo de corazón. Toda la gente que se tomó el tiempo de verla, que se tomaron el tiempo de comentar, que me felicitaron en persona, que me hicieron comentarios, que me hicieron algunas cosas en las que podía mejorar. Les agradezco de todo corazón y espero que continuemos, que continuemos creciendo en este pequeño proyecto. De verdad, les estoy muy agradecido. Gracias. Mil gracias a todos ustedes. Y es por esto que hoy les traigo un capítulo un poco diferente al anterior, pero encaminado hacia el mismo propósito. Y es el crecer y el conocer. Así que permítame iniciar con esto. Las personas aprendemos algo nuevo todos los días, desde cosas sin relevancia hasta datos que llegan a tener un impacto en nuestra mente o que incluso pueden llegar a cambiar radicalmente nuestra forma de ver el alrededor. Y más cuando nos adentramos en temas de la sociedad. Salvo algunos cuantos, aún no pueden llegar a siquiera ser nombrado. Es gracias a esto y a mi curiosidad que he llegado a descubrir fuentes de información confiables y gente que admiro mucho en esta vida, que me permitió conocer y aprender esa fascinación por estudiar. Digo, perdón, por investigar. Es aquí donde quiero hacer un pequeño énfasis y dar ahora sí que todo el crédito de este, de este libro, de esto que les voy a contar, a el señor José Antonio Badía de Leyendas Legendarias. Soy un fan desde que salió ese podcast, tengo 3 años siguiéndolos y su contenido me ha hecho crecer, ver y pensar diferente. Entonces es por esto que he decidido optar por enseñar este pequeño libro, estas pequeñas lecturas que sin duda me cambiaron mi enfoque y espero que tengan un impacto positivo en alguno de ustedes. Ustedes dirán tal vez, ay no, es un capítulo de un libro, qué aburrido, pero dense la oportunidad de escucharlo y quizá cambien de parecer. Desde que conocí a otra persona apasionada, como en el caso en este caso José Antonio Badía y muchos amigos y compañeros más, y también tener un punto de referencia de alguien mayor con muchos años de experiencia en esta vida, vengo a traerles esta breve charla que considero que es fundamental el hecho de que todas las personas tuvieran acceso a este libro. Realmente me parece algo impresionante, algo imprescindible y algo que todo el mundo debería leer, o al menos darse la oportunidad de intentarlo. Hay claves y hay datos súper interesantes y nutritivos, y aunque encontramos respuestas que son no claras, nos dan una brecha hacia cómo llegar al resultado que queremos. Así que, señoras y señores, niños y niñas, quien sea que está viendo esto, público en general, qué bonito se siente decir esto. Les doy la bienvenida al capítulo número 2 de La Brecha. Capítulo 2. Pensador y demostrador. Prometeo ascendiendo. Bueno, para iniciar, como dirían en mi pueblo, iniciemos por el principio. ¿Qué es el autor de este libro? ¿Por qué una persona escribiría este libro? Bueno, permítame introducirles un poquito a esto. La habilidad de crear una síntesis de distintos puntos de vista, tanto científicos como filosóficos y sociales, es un don escaso. Es verdaderamente complicado crear algo, una obra con semejantes cosas, semejante información. Y no muchos se atreven a emprender una tarea como tal. Imaginen a alguien tratando de darle sentido a los 8 circuitos neurológicos de Leary, los ejercicios de autoobservación de Gurdjieff, perdón mi pronunciación, y la semántica general de Korsavos.
Koriovsky creo era, los teoremas mágicos de Aleister Crowley y las distintas disciplinas de yoga, cienciología, relatividad y mecánica cuántica moderna. Vaya que, o sea, el simple hecho de intentar incluir eso suena como una locura, ¿no? Pero vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de alguien que logró conectar esa información. Y eso es el gran Robert Anton Wilson, también conocido como Ra, R-A-W, Ra, Ra, no sé cómo le quieran decir. Fue un novelista estadounidense, además de ensayista, psicólogo, ocultista e investigador de teorías de conspiración. Básicamente una meta mía, ¿no? Además, Wilson decía que el objetivo de sus obras era llevar a la gente al agnosticismo, no solo de Dios, sino de todo. Explicando, explicando un poquito esta frase, el agnosticismo hace referencia a un conjunto de cosas como tal, ¿saben? La palabra agnóstico eh, básicamente tiene como una doctrina filosófica, o sea, considera inaccesible para el entendimiento humano de la noción, mm, ¿cómo decirlo? Especialmente la naturaleza y la existencia de Dios, y en general de todo lo que no puede ser experimentado o demostrado por la ciencia. Básicamente el agnosticismo no niega la existencia de Dios, porque no hay manera de comprobarlo o de no comprobarlo. Pero también se puede considerar como una postura que de la veracidad de ciertas afirmaciones. Sobre todo nos enfocamos mucho en la palabra Dios. Este se, se concentra en la veracidad de la existencia o no existencia de un Dios, además de otras afirmaciones religiosas y metafísicas. Entonces, esa es la palabra agnosticismo. Básicamente te hace dudar de un todo. Eso es lo que él busca, lo que él hace con sus ideas. Lleva a la gente al agnosticismo no solo de un Dios, sino de todo en conjunto. Y me parece algo muy interesante el hecho de ponerte a pensar, realmente cuestionarte de un todo, de un común que te rodea. Es por eso que admiro mucho, mucho a este autor. Wilson nació en 18 de enero de 1932 en Brooklyn, New York, y murió a los 74 años el 11 de enero del 2007. Poco le faltaba para cumplir años al señor. Ahora bien, al principio del libro nos explica, ya entrando, perdón, en el libro, perdón que haya dado ese salto grande, solamente les di una pequeña biografía de quién fue Robert Anton Wilson, sus ideales, y ahora qué les parece si entramos a lo bueno, al hecho de por qué escogí un libro para hablar en este capítulo. Ahora lo sabrán. El principio del libro nos explica un poco sobre los conceptos que da a las situaciones, comenzando por algo una palabra muy utilizada por él: el pensador y el comprobador. La primera vez que lo leí, yo intenté tomarle sentido ok, un pensador, un comprobador, pero no encontraba una solución hasta que, continuando la lectura, logré descifrar y discernir qué era lo que significaba cada uno. Así que les voy a resumir un poquito, las dos personalidades. Básicamente, son dos tipos de personas que debemos incluir en una misma. Generalmente la sociedad está llena por gente que hace y gente que critica, gente que actúa y gente que verifica, gente que realiza y gente que comprueba, gente que piensa y gente que crea. Generalmente, todas esas personalidades que les acabo de decir utilizan esas dos herramientas: pensar y comprobar, pensar y comprobar.
Es por eso que me parece fundamental que la sociedad, la civilización actual, incluya estas dos capacidades dentro de sí misma. Y para Anton Wilson también, ya que él tenía una frase que esa sí se encuentra a lo largo de todo el libro, que es: lo que el pensador piensa, el comprobador comprueba. Es decir, lo que pensamos que somos o que existe debemos comprobarlo, encontrar la manera de justificar y hacer real lo que creemos. Toda la humanidad tiene partes complejas, toda la humanidad tenemos traumas, dolores y problemas, pero una vez sabiendo de dónde vienen, es donde podemos entrar de lleno y poder modificarlos, o como dice el autor Robert Anton, reprogramarlos, porque él utiliza términos un poquito curiosos. A continuación vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Podemos reprogramarlos, ya sea solo o con ayuda especial, porque en los libros generalmente de autoayuda es muy común el hecho de que digas: tú puedes, controla tu respiración, controla la ansiedad, controla. Y como alguien que ha sufrido de ansiedad, alguien que lo ha vivido en carne propia y que aún tiene problemas con ello, les digo que no es fácil. Para nada es fácil decir: tranquilízate. O sea, no te va a servir de absolutamente nada. Pero, sin embargo, puedes buscar una manera funcional de hacer las cosas. Entonces, ya sea tú solo o con ayuda especial, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, incluso chamanes, pueden ayudarte a lograr reprogramar y modificar las cosas que puedes mejorar en ti. Porque siempre tenemos que buscar esa, esa ideología que tienen, por ejemplo, de la mejora continua. Hablando de temas de ingeniería, la mejora continua sería algo que debemos aplicar a nuestra vida diaria y como sociedad. Siempre estar mejorando, siempre estar intentando hacer las cosas mejor. Pero bueno, regresando un poquito al tema, nos habla de eso, del equilibrio que tenemos que mantener en nuestra mente y esa búsqueda constante del saber. Esa es la diferencia que tenemos de las especies, la conciencia también colectiva que existe y que debemos dar marcha siempre a descubrir cualquier cosa que creamos y querramos saber. Eso es fundamental, el hecho de siempre querer saberlo, siempre investigarlo. Si algo te causa ruido, investigalo. Si tú crees que puedes hacer algo en un bien de la sociedad, hazlo. Si crees que puedes descubrir un nuevo producto, si crees que puedes hacer, anímate a hacerlo. Siempre es bueno descubrir cualquier cosa que queramos o que vayamos a crear. Siempre es bueno seguir investigando. Hay una típica frase de: la curiosidad mató al gato. Ok, sí, la curiosidad mató al gato. Pero al final de cuentas, todos vamos a morir. La única diferencia entre tú, yo y el gato es que el gato murió sabiendo y conociendo. Y tú y yo seguramente vamos a morir ignorando y desconociendo lo que quizá pudimos haber mejorado, ¿saben? Los voy a dejar con esa pequeña reflexión y ahora pasemos a otros conceptos, los cuales son un tema un poquito informático. Él los utiliza de una manera más clara, yo se los voy a resumir lo más posible. Él habla de el hardware y el software. Básicamente habla del cerebro y sus funciones y nos hace la pregunta sobre qué es lo que somos de estos dos. Para quienes no estén familiarizados con el concepto científico, básicamente hardware es el conjunto de componentes físicos de los que está hecho un equipo, y el software es el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible que funcione el equipo. Este, a ver, déjenme, les doy un ejemplo más claro para que, para que vayamos comprendiendo. Por ejemplo, las impresoras, CPU, monitores, controles, ratón, son hardware porque son componentes que utilizan algo
Y ya pasando al software, sería el navegador Chrome, el sistema operativo. Eso sería el software, que son componentes informáticos, o sea, algo no tangible, que es lo que hace funcionar y lo que hace que trabaje el hardware. Tanto el hardware como el software son importantes para el sistema. Ninguno de ellos funciona sin el otro. Y nos indica cómo es que nosotros, o sea, lo que Robert Anton Wilson nos hace hablar, es que cómo es que nosotros somos ambos, somos hardware y somos software. Somos un cuerpo lleno de programas que hasta ahora no podemos conocer y mucho menos comprender tantas cosas y tantas funciones que tenemos. Sin embargo, tenemos un hardware que es un cuerpo, un cascarón, una piel, un exterior en donde se concentra toda nuestra actividad neurológica, nuestros órganos, nuestros sistemas, en los cuales nosotros somos hardware y software al mismo tiempo. Ahora que tenemos estos dos conceptos, pasemos directo al, al primer círculo. Antes que nada, espero que nadie se esté aburriendo hasta ahora. Eh, Personalmente es un tema que no es fácil de discernir. Me tomó muchísimo tiempo terminar el libro para entenderlo e intentar hacer el esfuerzo por resumírselos. Así que pasemos con el primer circuito. Vamos a arrancar fuerte. Este circuito lo llama el señor Robert como el circuito loral de biosupervivencia. Dirán ustedes, ¿qué es esto? Permítanme decírselos. Comienza en el nacimiento. Y esto, o más bien es por esto que aquí se decide mucho de la vida del ser humano, del ser que nace. Se basa básicamente en el miedo, porque desconocemos lo que tenemos alrededor, desconocemos cómo funcionan las cosas, dependemos de figuras maternales o de alguien más, se podría decir así, para sobrevivir. El detalle con el círculo oral de biosupervivencia es que si algo pasa, algo sale mal en este tiempo o proceso, es un detalle que va a quedar predominantemente para siempre. Por ejemplo, si a una persona le faltó algo dentro de este primer circuito, cuando crezca va a ser un tipo que esté, por ejemplo, si le faltó una figura maternal o demás, va a ser un tipo que esté buscando amor, que esté buscando cariño, que cosas no físicas, sino sensaciones, que te transmita esa tranquilidad que buscas, esa tranquilidad que recae en ti, esa tranquilidad que necesitas sentir. De hecho, algunos problemas alimenticios, como comer mucho o comer poco o demás situaciones, se relacionan completamente a este circuito, buscando una sensación de bienestar. Y eso lo haces inconscientemente, aunque no lo sepas porque, o sea, en el inconsciente se forman dos posibles casos. Uno, sería forjar confianza en los demás, nos lleva a ser personas positivas, a confiar en la gente y en nosotros mismos. Y la segunda, es que puedes pasar a ser una persona que le puede ser diferente el actuar. Actúa como una persona sospechosa por un mal desarrollo de este circuito. Alguien que, le, que te dice, o sea, tú estás mal y desconfía de la sociedad como tal. No alguien que busca explicación ni alguien que intenta defender su punto de vista. Simplemente te dice tú estás mal y desconfía de la gente. En este punto es donde se utiliza una herramienta para tratar a la gente con problemas como estos, con problemas en el desarrollo de este circuito y el autor nos recomienda mucho el yoga. Se hace una herramienta muy buena con los ejercicios de respiración y estiramiento al mismo tiempo, lo que nos provoca tranquilidad y estar conectados, si es que eres muy espiritual, conectados al universo y demás.
Esto es una herramienta primordial para lidiar con un mal circuito oral de desarrollo, el primero que tenemos como seres humanos. Y ahora dirán, ¿y esto qué tiene que ver o por qué? Bueno, este es el inicio del desarrollo del ser. Y como nosotros buscamos esa brecha sana, esa mayor o mejor forma de crecer, de trascender y de buscar sanación propia, es importante conocer que existe esto para que el día de mañana, el día que tú seas padre, madre de familia, este, que espero el día que suceda sea planificado y reciban mucho amor, tengas la oportunidad de ser consciente de cómo hacer las cosas para que para que tu crianza sea saludable. Porque a la gente que tuvimos algunos problemas de la infancia los seguimos arrastrando hasta nuestra etapa adulta e incluso a la vejez. Conozco muchas personas con issues, por ejemplo, los issues son súper comunes. Daddy, mommy issues son súper comunes y no es algo que esté bien, es algo que te hizo falta. Pero la gente, incluso ya ahorita lo tomamos como broma, el daddy issues o mommy issues, pero no son cosas que realmente estén bien, son cosas que se deben cambiar. Permítame un poco en lo que tomo agua. Continuemos. Como un dato curioso, me voy a tomar la molestia de citar una parte del libro. Este, Cuando eres un bebé, en la etapa de la lactancia, estimulas mucho el cerebro. La actividad neuronal es súper rica, es inmensa, es muy poderosa. Curiosamente, las personas hemos desarrollado la necesidad de volver a sentirnos esa sensación, de volver a sentir la lactancia, de volver a sentir el apego con la madre, el volver a sentir esa tranquilidad. Y aquí es donde la cosa se pone turbia. Por ejemplo, se han hecho estudios en los cuales las personas que utilizan drogas fuertes, llámale heroína incluso, tienen la misma actividad neuronal que un bebé lactando, que un bebé mamando. Entonces, solo lo diré así, solo lo diré así. El ser humano, porque eso lo dice en el libro, el ser humano busca volver a ese punto de tranquilidad. Y aunque tú digas, fue por casualidad, fue por curiosidad que el ser humano creó las drogas, claro que fue por casualidad, pero buscando una cosa, y eso es inevitable, eso es, no se puede decir que no. Buscando una sensación es que el ser humano desarrolló este tipo de cosas. Buscando la sensación de placer, de tranquilidad, de, de volver a estar conectado en ese lazo tan bello que es como un bebé a su madre, a su figura materna. Eso es lo que se buscaba. Pero bueno, no me voy a meter más en el asunto porque no les quiero resumir todo el libro, simplemente les quiero explicar un poco. Y se me olvidó comentar al principio que la persona que esté interesada puede escribirme. Yo tengo el libro en PDF. Lamentablemente en español no lo puedes encontrar, a no ser que lo quieran comprar en inglés, que también se los recomiendo, pues pueden incluso pedirlo por Amazon. Yo incluso en la FIL lo estuve buscando, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, ahora que tuve la oportunidad de ir y no lo encontré. No está en español. Si alguna persona de casualidad que está escuchando este video tiene alguna copia o tiene el libro y le gustaría vendérmelo, yo con gusto se lo puedo comprar, pero si no, lo tengo en PDF. Si a alguien le interesa, se lo puedo pasar y espero lo disfruten tanto como yo lo disfruté. Así que, bueno, ya pasamos el circuito oral de biosupervivencia. ¿Qué sigue? Permítame decírselo. Hablemos de el segundo circuito, pero antes permítame un segundo. Necesito... denme un pequeño segundo. Ya está de vuelta por aquí su sensual narrador. Permítame continuar con el segundo circuito. Y este seguramente les va a sonar, les va a sonar bastante común para las personas que han estudiado temas
psicología, porque vamos a hablar un poquito de un término utilizado por Sigmund Freud, y este es el segundo circuito semántico, el circuito anal emocional territorial. Seguramente para las personas que tengan un poquito de conocimiento en la etapa educativa de kinder o de... Sí, sí, sobre todo esas personas e incluso de psicología van a saber un poquito de qué se trata esto. Bueno, la, la fase del circuito anal territorial la reconocemos pues de Sigmund Freud, como les había comentado, y esta fase es donde crece el ego, en las personas, más o menos en la edad donde se comienza a gatear, eh, en la, dentro de los 2 años, los Horribles 2, tenemos la fuerza y el valor de movernos por nosotros mismos. Y es aquí donde comienza algo grande en nuestra vida, porque ya no dependemos en un 100% de alguien más. Ya pasamos la etapa del primer circuito semántico, del oral de biosupervivencia, y ahora estamos en el punto en el que ya no dependemos tanto. Obviamente seguimos dependiendo para sobrevivir, porque pues, somos bebés, pero nuestro ego crece al poder hacer cosas y poder actuar por nosotros mismos. Donde tenemos la fuerza y el valor de movernos por nosotros, Robert nos menciona que igualmente este circuito se rige por el miedo. Esto, como les había dicho, porque seguimos dependiendo de alguien más. Pero aquí comenzamos a conocer y a comprender. Es decir, que nos entra información, captamos cosas, experimentamos con texturas, con sensaciones y con básicamente todo. Es cuando el bebé se lleva las cosas a la boca, cuando el niño está de inquieto, caminando, conociendo, y es una buena forma de estimular estas sensaciones. Es algo muy lindo ayudar a tu hijo a crecer y a hacerse fuerte. Por ejemplo, en este caso, si no forjaste bien este circuito, generalmente creces siendo alguien tímido, que no te gustan sensaciones nuevas, o que prefieres quedarte con las cosas que sabes, o de otra manera tener mucha cautela, ser muy cuidadoso a lo nuevo, a las nuevas experiencias, nuevos sabores, nuevas texturas, a lo nuevo. Generalmente eres alguien tímido, alguien que procura mantenerse pendiente de todo lo que pasa. Y no digo que esté mal. De hecho, ni siquiera Robert dice que esté mal. Para nada está mal. Simplemente te da un enfoque a que posiblemente faltó algo o tuviste un problema o hay un pequeño trauma en esa etapa, en el anal emocional territorial. Entonces, también está este punto en el tiempo porque aquí es donde comprendes la jerarquía. Por ejemplo, comienzas a pelear por un lugar en la mesa, por un lugar en la sala, por un lugar en la cama, por un lugar en tus padres, este, por quién quiere más a papá, si eres hijo mayor, o sea, que te den atención a ti. También comprendes la manipulación. Como niño comprendes la manipulación en esta etapa. Por ejemplo, llantos, berrinches y demás. Al igual, aprendemos un dato curioso que nos forja un rol en la sociedad. Y esto vendría siendo cuando el circuito no está bien forjado. Por ejemplo, son personas de tipo alfa que se rigen por su fuerza física. Por ejemplo, buscan dominar y ser el mejor, incluso en cosas materiales. O sea, si tú tienes un carro, yo tengo uno. Si a ti te mide 21 centímetros, a mí me mide 22. O sea, son cosas absurdas que la gente intenta ser siempre mejor. Si tú tienes 1,000 pesos, yo tengo 1,100. O sea, cosas de ese tipo. Ese tipo de personas generalmente resultan cuando este circuito no está bien forjado, cuando faltó un detalle. Eh, Depende de cómo te fue, por así decirlo, en el desarrollo de este circuito. Tienes dos opciones: ser alguien dominante y agresivo o alguien sumiso y cooperativo.
Y no estamos hablando de que uno de los dos sea malo o bueno, sino son personalidades que puedes tener. Este, por ejemplo, si eres alguien agresivo y dominante, el hecho de estar afectando a terceros, eso es algo malo. Eso sería algo malo. Es cuando tú debes buscar ayuda para esta situación, debes de saber reconocer cuando tú estás mal, de saber decir necesito ayuda, tengo problemas, y es cuando realmente se hace ver tu valor como persona, el hecho de que tú admitas que no estás bien y que busques ayuda. Eh, lo ideal, lo ideal en este caso, sería tener una armonía entre lo dominante agresivo y sumiso cooperativo. Por ejemplo, tú no puedes dejarte mangonear por alguien. Sin embargo, debes de tener la capacidad de dialogar, aprender, compartir y experimentar. Tienes que tener esa cualidad como persona. No dejarte mangonear, saber poner límites y decir no, pero también ser alguien consciente de que necesitas ideas, de que necesitas convivir, de que necesitas apoyo, que necesitas muchas cosas. Entonces, lo ideal de este circuito es que cuando una persona es mayor, es adulta, logre tener esa armonía entre esas dos características, tanto dominante y agresivo como sumiso y cooperativo. Por ejemplo, eh, alguien no puede decirse a sí mismo que es una persona tranquila si nunca se ha visto enfadado, si nunca ha hecho daño o si nunca ha pensado en hacer daño. Porque en ese caso, o sea, si tú dices que eres una persona tranquila porque no te gusta pelear, porque no te atreves a decir no, porque no te atreves a defenderte, porque no te atreves a hacer algo, no eres una persona tranquila. Generalmente serías una persona inofensiva. Y eso es lo que está mal. Necesitas valerte, necesitas saber que vales mucho y necesitas tener la fuerza de voluntad y la fuerza, este, no física, no somos tan banales aquí, la fuerza de voluntad, enfoquémonos en eso, en saber poner límites, en saber dialogar, en saber decir cuando algo te sirve, cuando no necesitas hablar con alguien, cuando sí. Necesitas tener ese dominio, se podría decir entre comillas, porque es muy difícil que alguien domine completamente todas las situaciones, pero necesitas tener la fuerza y lo ideal siempre sería tener la fuerza para mantener el balance entre ambos casos. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora pasemos al tercer circuito semántico? Que es antes de la adolescencia, es cuando empieza esto, que es el circuito semántico dominador del tiempo. Y el nombre es extraño, el nombre te deja en qué pensar y dices, ¿what? Recuerdo que cuando lo estaba leyendo dije, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, la primera vez que entré a este capítulo, pero después comprendí que no es nada así como que, ay, güey, como que dominador del tiempo. No, no, no. Es simplemente un decir, dejémoslo así. Este, como les decía, pues es un nombre extraño, pero el hecho del mismo nombre es porque comenzamos a comprender hoy, mañana y el tiempo como tal. Es cuando, como les decía, antes de la adolescencia, y por ejemplo la semántica, ya que al comprender el mundo, gracias a ella, comenzamos a forjar nuestras habilidades cognitivas. Y durante aquí clasificamos el mundo a partir de un sistema de símbolos. Nombramos todos los que nos gustan, lo que no nos gusta y cómo es una gran parte del camino, porque aquí es cuando parte el hecho de lo que nos depara el futuro. Justo en toda la información que tenemos desde la familia hasta la sociedad y gracias a ello sabemos qué cosa queremos o qué no queremos, que es más fácil saber qué no quieres ser a saber qué quieres ser. Este, al decir que
comenzamos a relacionar todo con palabras, con símbolos, con sistemas, es porque como seres humanos aprendemos a que no puedo hablarte de algo que no tiene un nombre. Y es por eso que esto es importante. El circuito semántico dominador del tiempo es importantísimo porque aprendemos a señalar, a introducir y a clasificar. También obviamente el pensamiento racional, el lógico racional aparece aquí porque empezamos a crecer, empezamos a pensar y empezamos a contemplar toda la información que tenemos desde, desde los, desde los, desde el primer circuito, el oral de supervivencia, después el anal territorial y ahora el semántico dominador de tiempo. Empezamos a aprender que tenemos tanta información que podemos utilizar, que es cuando empezamos a comprender y a utilizar el pensamiento lógico, la información empírica. Podemos resolver problemas que no sabíamos que podíamos resolver a base de simplemente lógica. Y eso es genial, eso es mágico, eso es hermoso. Eh, si crees que tienes problemas de desarrollo de este circuito, la recomendación de Robert Anton Wilson es utilizar pranayama. No sé quién está relacionado con el término, no sé si alguien lo conoce, pero básicamente son ejercicios de respiración. Vaya, básicamente se trata de eso. Es como un término sánscrito que significa control de la respiración. Son los ejercicios respiratorios del yoga, solamente que se nombra así. Se basa en la respiración. Nos ayudan a regular y a controlar nuestra mente y obviamente la respiración, que es lo que nos hace estar tranquilos. Y bueno, vamos a pasar con el cuarto circuito y aquí es donde me tengo que detener un poco. Ustedes seguramente no comprenden de todo lo que les estoy hablando. Quizá porque no están poniendo suficiente atención, obviamente están ocupados, están escuchando esto mientras hacen alguna actividad, pero déjenme hablarles y contarles que me acerco al cuarto circuito, que es en el que la sociedad se queda, en el que la mayoría de seres humanos nos vamos a quedar, lamentablemente no vamos a poder pasar de estos circuitos, y todo es por la culpa de una mala educación. Es de una mala sociedad, de una sociedad que nos ha controlado el hecho, porque aún parece que es un tabú, y esto es el círculo moral sociosexual. Bueno, un título fuerte, pero imprescindible. Simplemente no puede faltar esto. Verán, los seres humanos somos animales. Simplemente que tenemos una conciencia que nos hace actuar, entre comillas, correctamente dentro de un grupo de personas que nosotros llamamos sociedad. Entonces aprendemos, el hecho de pensar, el hecho de tener conciencia nos hace aprender a socializar, a convivir, a crecer, a experimentar y demás. Entonces hay gente tan ardua, tan capaz de aprender tan bien cómo funcionan las cosas, que nos las quieren impregnar y nos quieren dar básicamente un manual, sin llegar a ser tanto como un manual, pero a llegar a ilustrar el hecho de cómo hacer las cosas mejor. Entonces, este punto es bastante interesante y permítame leérselos un poquito. Cuarto circuito semántico: moral sociosexual. La sexualidad humana es mágica, literalmente. Independientemente de dar vida, sino el placer, enseñanza, conexión, conexiones místicas según algunas culturas.
Este, este circuito, este punto generalmente ocurre cuando se tiene el primer orgasmo. No la primera vez que tienes sexo, no la primera vez que tienes relaciones, no, 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 no. El orgasmo verdadero, algo mágico. Las personas que han tenido la oportunidad de poder decir que han tenido un orgasmo, es ahí donde se desarrolla. Lamentablemente, y eso es tristísimo en México, pues la educación sexual, independientemente de ser un asco, porque es la verdad, la educación no nos sirve, esa educación sexual no nos sirve para nada. Estamos ahora buscando campañas y buscando formas de enseñar y de aprender. Aún sigue siendo un tabú para otras sociedades y obviamente nos evitan a practicarlo, al igual que tabús culturales que nos evitan a experimentar. Por ejemplo, países, me voy a meter un poquito en temas polémicos, pero bueno, países donde tenemos la mayoría de una religión católica, pelean mucho con este punto. Y eso es de que el hecho de que no puedes tener sexo hasta el matrimonio, esa tontería. O incluso decir que no está bien masturbarse. O sea, masturbarse es un pecado. ¿Por qué haces eso como sociedad? ¿Por qué le haces creer a un niño, a una pareja adolescente, a una pareja de personas, incluso personas mayores aún existen, que piensan que tener sexo es malo? O sea, que piensan que tener sexo solamente se trata de reproducción y no. Hay una infinidad de cosas, hay una infinidad de cosas que hacer. Y yo no digo que si eres católico, obviamente respeto que tú pienses, simplemente no debes imponer un pensamiento a la sociedad que realmente no sirva de nada. Yo no digo que yo tenga razón, yo no digo que Robert Anton Wilson tenga razón, yo no digo que tu religión tampoco sea la que tenga razón. Yo solamente digo que según hechos, según las cosas, según la vida, al final de cuentas podemos tener una infinidad de cosas que aprender y que hacer y que actuar que una religión te evita hacerlas y te pierdes de experiencias mágicas, de cosas geniales, te pierdes de muchísimo. Entonces, luego también está la idea de que traumas a un niño que está conociendo su sexualidad pensando que masturbarse es un pecado y que por masturbarse va a arder en las llamas del infierno por toda la eternidad mientras un tipo con un traje rojo le está picando. O sea, ¿por qué traumas a la sociedad? ¿Por qué traumas a un niño? No entiendo. No entiendo el por qué la gente trauma y mortifica el sexo, la sexualidad. Todo el mundo tiene sexo, todo el mundo se masturba, todo el mundo lo hace. Y si no lo hacen, háganlo, por favor. Todo el mundo lo hace. No te escondas. Obviamente, o sea, no te estoy diciendo te mastúrbate en público, no. Eso ya es delitos morales y demás cosas. Pero, pero puedes hacerlo desde la tranquilidad de tu hogar, con una pareja, tú solo. Es vida, es vida, es sexo, es vida, es natural. El placer es natural y hermoso. Pero después de ese comentario continuamos con, con el punto. Este, cosas tan tontas y sin sentido que, como les decía, es algo natural y bello con los temas de religión y ese tipo de cosas, dejémoslo para otra ocasión. Si a alguien le interesa que hable, porque también tengo, pues, información, afortunadamente tengo libros, sobre todo yo me baso mucho en libros, este, que nos cuentan cómo se rige un poquito la sexualidad más mística, este, muchas cosas muy interesantes. Pero hablemos de lo que nos incumbe en este momento. Cuando nos enteramos de lo que es un orgasmo, para nosotros es vergonzoso, en especial si eres mujer. Y toda la culpa, como les decía, es de la religión que dicta quiénes pueden ser sexuales y cómo serlo y qué posiciones y qué. Y es por esto que este circuito es tan importante, ya que no hay una formación correcta de cómo es y cómo debe ser una sana sexualidad.
Eh, la sociedad debe cambiar, eso es básico. La sociedad siempre va a ir cambiando, va evolucionando, depende de las nuevas generaciones, las nuevas necesidades y las cosas que hacer. Eso es normal, pero la educación sexual la tenemos muy atrasada. Aún vemos como tabú, incluso ahora en 2023, hay gente que aún ve como tabú las relaciones sexuales. Y lo respeto. ¿Por qué? Porque yo no soy nadie para juzgar el hecho de que no hayas experimentado o que te hayan criado con una ideología muy católica, muy religiosa, que te evite relacionarte de cierta forma y que te evite conocer los placeres de la sexualidad, válgame. Las enfermedades, los embarazos y demás son riesgos y son acciones que deben tomarse en cuenta. Afortunadamente, México está en un punto en el que ya ha estado desarrollando congresos, charlas, promoción, marketing y de manera forma de difundir cómo evitar embarazos, cómo usar condón. Ya hay accesibilidad de los condones en todos lados. Entonces, eso es bueno. Y eso es muy bueno, por supuesto que sí, nos evitamos problemas, pero ¿y la sexualidad? Más allá de la sexualidad, la conexión pareja, cómo tener buen sexo, cómo tener una relación adecuada, cómo hacer para que ambos, ambas personas disfruten, son cosas que aún no tenemos muy inscritas. Los libros son muy explícitos. Los libros me han ayudado a conocer, pues, cosas, formas, técnicas y quehaceres, pero es triste que la sociedad no quiera leer o no tenga acceso a. Entonces, eh, cualquier cosa que necesiten, si a alguno también le interesan estos temas, temas sobre la sexualidad, sexo, tantra, lo que les cause interés, yo les puedo regalar información y pueden estar, pueden estar con confianza, yo no los voy a juzgar, al contrario, me pondría muy feliz el hecho de que alguien me pida un poquito de información, algún libro, se los puedo pasar en PDF, es donde tengo la mayoría, pero bueno, continuamos de nuevo con el circuito. El detalle que nos habla el señor Robert Anton Wilson es que la inmensa mayoría de la población nos quedamos en este circuito y es el último paso y muy complicado pasarlo para poder trascender como persona, mejorar como persona y buscar esos beneficios que tiene ser alguien más, alguien que ha conocido más, alguien no superior en el aspecto a toda la sociedad, a todas las personas, sino superior en el aspecto consigo mismo, alguien más trascendido, con una brecha más larga, por así decirlo. Eh, la mayoría de personas nos quedamos en este circuito y es el último paso para poder trascender. Lamentablemente, aquí es donde la gente se convierte en un blanco o un negro, en insípidas decisiones y pensamientos que por miedo no nos permitimos cuestionar las cosas. Nuestra personalidad está escrita por el ego que hicimos en los circuitos anteriores, las normas sociales y pensamientos heredados del clero, lamentablemente. Y para poder ayudar con este circuito, mi consejo es elevar el nivel de energía sexual, eh, conocer y practicar sobre todo el tantra, que, bueno, para los que no estén familiarizados, también es una especie de yoga, eh, pero son como tradiciones, ah, es como una filosofía el tantra sexual, eh, o el sexo tántrico. Es una filosofía cuya finalidad básicamente es hacerse más a uno mismo a través de la sexualidad, el amor y la meditación y cómo compartir, cómo disfrutar, cómo, cómo, cómo ser una,
cómo tener una relación sexual mejor para crecer mejor dentro de ti. Básicamente ese es el tantra y esa es la, la recomendación del autor y claro, pues también mía. Este, por ejemplo, también es un hecho que gracias a los movimientos sociales como el movimiento feminista y el movimiento LGBTQ+, nuestro psique social se ha expandido y las nuevas generaciones han logrado romper tabús. Eso lo podemos ver. Gente más libre que sexualmente se expresa mejor, eh, las personas que pueden admitir que tienen preferencias, que les gustan más otras cosas que otras cosas, y eso es algo bellísimo, eso es algo lindísimo, que gracias a los movimientos sociales, gracias al cambio que está habiendo en la mentalidad, estamos más abiertos a mejorar y tenemos más posibilidades de mejorar de las que se tenían hace 10 años, hace 20 años no se diga. Entonces estamos en un punto de mejora. Estamos en la línea mejorando y trabajando y estoy seguro que las personas vamos a aprender más de la sexualidad y eso nos va a hacer ser más grandes con nosotros mismos. Mm, ¿Y qué les parece si hasta aquí les hablo del capítulo del día de hoy? Básicamente lo que les acabo de contar es la mitad del libro. Si les interesa conocer el resto de esta obra revolucionaria del pensamiento que nos compartió el grandísimo Robert Anton Wilson, por favor tengan la confianza de acercarse mediante mensaje, mediante un comentario o en persona. Sin duda este es un libro interesante de la sociedad y bastante curioso. Lo he dejado en la mejor parte, principalmente por el hecho de que espero que a ustedes les haya resultado interesante. Si quieren saber más, porque créanme que lo que les he contado es nada. Aún me faltó hacer énfasis en los ejercicios que te propone el libro. Cosas que cuando yo los puse a prueba, mi mente explotó. Pero no quiero entrar en detalles para pensar si a ustedes les puede llegar a interesar. Espero que realmente alguien esté interesado. Si los aburrí con esto, discúlpenme, es algo que para mí me parece muy importante el hecho de que conozcamos de esto. Y me alegra mucho decir que ya tengo el capítulo 3, el cual vamos a hablar de un tema ahora sí muy personal y muy apto a nosotros, que es el sanar. Pero para eso tendrán que esperarme unos días más. Pueden seguir mis redes sociales si gustan, me ayudarían mucho a seguir creciendo. Y sin más por el momento me despido, no sin antes recordarles que tomen agua, sonrían mucho, abracen mucho, quieran mucho, pero quiéranse más a ustedes. Besos y abrazos para todos, para todas y para todes. Adiós.